Buenos días, amigos de YouTube. Los saludo con una sonrisa de gratitud. Hoy es un hermoso día para hacer marquetería. El video de hoy tiene la intención de dar algunos tips para el proyecto de Mariana. Es una cubierta de 1 metro por unos 50. No voy a hacer la sábana completa como tal vez ella lo quisiera. No dispongo del material suficiente, pero voy a darle algunas ideas de cómo puede hacerlo. ¿Qué debemos considerar cuando vamos a elaborar una cubierta de esta dimensión? Hay varios puntos. El primero es el tamaño del cubo. ¿Cuál es el tamaño apropiado? Para una cubierta de 1.5 por 1 metro, considero que podría ser de cubos de 5.5 centímetros o de 8 centímetros. Este rombo mide de cada lado 2.5 centímetros y da un total del cubo de 5.5 centímetros. Este otro mide 3.5 y da un cubo aproximado de 8 centímetros. Cualquiera de estos dos cubos es apropiado para esta cubierta. Con el cubo de 5 centímetros aproximadamente se requiere hacer más piezas, más cortes y armar más. Pero el efecto se ve muy bonito porque son piezas más pequeñas. Si nosotros elegimos el más grande, el rombo que mide 3.5 centímetros, nos da un cubo de 8 centímetros aproximadamente. Un cubo de ese tamaño requiere de menos piezas para cortar y también para armar. Ambos cubos son adecuados para esta cubierta. ¿Cuál elegir? La decisión le corresponde a la persona del proyecto. Otro punto a considerar es la madera que vamos a elegir. Siempre necesitamos 3 tonos de madera diferentes para lograr este efecto. Considero que debe ser una madera de un tono oscuro hacia negro, como puede ser el nogal, el güengue, la raíz del nogal, el chiricote, etc. En cuanto a los tonos blancos, podemos usar el maple, el sicomoro, raíz de abedul, etc. En cuanto hacia los tonos de color rojo, puede ser caoba, sapeli, cedro, bubinga, padug, etc. Estas maderas pueden ser seleccionadas al gusto o a la necesidad de la persona. El siguiente punto es decidirse cómo queremos nuestra cubierta. Solo queremos una sábana de cubos o deseamos incorporar una greca y una cenefa. Si solo queremos una sábana de cubos, es llegar hasta el metro de ancho y lo 1.50 de largo. Pero si queremos agregarle una greca y una cenefa, tenemos que considerar el ancho de la greca y el ancho de la cenefa
y descontárselo al total de todo el perímetro. Les voy a mostrar cómo hacer una cenefa de una manera muy fácil, sencilla. Otro punto a considerar es la cenefa. Lo que hacemos, sacamos nuestras tiras del ancho que requerimos, marco aquí, y me pongo de este vértice a este otro y corto. Ahora paso por debajo la tira, marco y corto. La sujeto con el masking. Con mi otra tira la paso por encima, marco aquí y corto. El corte final lo acercamos y introducimos la navaja así, cortamos. Bien, vamos a cortar el cubo para recordar un poco cómo se hace, cómo se elabora y seguir explicando esto. Voy a mostrar de una manera rápida cómo hacer el cubo, aunque ya hay varios videos de cómo hacerlo, para proporcionar un tip más. Voy a cortar tiras de 2.5 centímetros de maple. Cortamos. Aquí tengo una línea recta y una inclinación de 60 grados. Voy a unir cada una de las tiras . Ya tengo unida cada una de las tiras. Aquí tengo una escuadra de 60 grados para marcar la inclinación. Voy a cortar la inclinación.
Ahora con el escantillón de 2.5 centímetros voy a cortar. Antes de seguir cortando, voy a verificar que el corte ha sido perfecto para realizar más cortes. Y tenemos el cubo. Una sugerencia más. Cuando nosotros hacemos cubiertas más grandes, requerimos de tiras de 50, 60 o hasta 1 metro, dependiendo de las reglas con las que van a cortar. Si tienen reglas largas, escuadras grandes. Pero si no, se puede hacer en dos tiempos. Hacen 2 sábanas, por ejemplo, y luego las van cortando. Entonces, de lo largo de unos 50, 60 centímetros y lo ancho también. Colocamos nuestras tiras suficientes para que el trabajo con una sábana sea suficiente. Si no, pues hacemos 2 sábanas. Vamos a iniciar a armar la sábana de cubos. De esta forma seguimos armando nuestra sábana de cubos hasta concluirla. Doy por terminado el video. Mariana, espero que estas ideas hayan llegado a tiempo y que sirvan para facilitar tu proyecto. Si sigues teniendo dudas, por favor envíame un mensaje, una sugerencia y con gusto trataré de aclararla. Gracias, infinitas gracias por sus sugerencias, sus comentarios, sus suscripciones y el apoyo que hacen a este canal.